Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día. En nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a la joya con la cual nos va a adornar nuestro Rey en este día. Y la joya lleva por título: El imperio de la muerte. Vuelvo y repito el título y que se te grabe muy bien: El imperio de la muerte. Y cuando hablamos de imperio, hablamos de dominio, hablamos de poder y hablamos de autoridad. Y en este caso vamos a hablar del imperio de la muerte, o sea, del dominio, del poder y de la autoridad que hasta el día de hoy ha tenido la muerte sobre todos los hijos de los hombres, desde Adán hasta este día, porque así ha sido. Hasta el día de hoy todos se mueren. Tanto así que tú escuchas a los hijos de los hombres en sus conversaciones decir algo como esto: es que todos nos tenemos que morir. ¿Sí ves? Ya están programados. Ya están programados y bien educados por su padre el diablo para decir eso. Y tienen toda la razón, porque hasta el día de hoy todos se mueren, todos se siguen muriendo. Hasta el día de hoy quien reina es la muerte. O sea, quien ha tenido todo dominio, todo poder y toda autoridad es la muerte. O sea, que en lo que vivimos y en lo que hemos vivido hasta el día de hoy es en ese imperio. Pero te tengo una gran noticia. Cuando el Señor regresara, cuando el Señor retornara y llegara con su pueblo, cuando Él participara de carne y sangre con su pueblo en su última aparición, Él se levantaría, despertaría para levantar y despertar a ese pueblo que vino con Él en su segunda venida a participar de carne y sangre, y para liberarlos, libertarlos de la muerte. Y para destruir ese imperio. Y te tengo una noticia. Hoy Él se está levantando para destruir ese imperio. Imperio que hasta el día de hoy está en pie. Mira que es cierto. Y vamos a empezar en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Mira lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos
los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mira ahí, esto tomaría lugar en la segunda venida del Señor. Porque ya sabes, y te lo he explicado, en su primera venida, Él no participó de sangre, solo de carne, pero no tenía sangre de hombre, porque José no participó en su nacimiento, porque él tenía que nacer santo, vivir santo y morir santo. Y aquí está hablando es de la segunda venida del Señor. Cuando Él viniera y participara de carne y sangre con su pueblo. Ahí, de eso está hablando, de su segunda venida. Acuérdate que Él no venía solo. Conforme a primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 14, acuérdate que está escrito que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué está diciendo? Que Dios traería a Jesús. Y no venía Jesús solo, sino también aquellos que durmieron en Él. O sea que la segunda venida del Señor no era sola. No era solo, era Él con su pueblo, pero una venida ¿cómo? Participando de carne y de sangre. Y Él, en el tiempo preparado por el Padre, despertaría y comenzaría a despertar a ese pueblo que vino juntamente con Él para libertarlos y liberarlos de ese imperio en el cual hemos vivido hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy hemos vivido en el imperio de la muerte. Tú lo puedes ver. Todo el resultado que han tenido los hijos de los hombres hasta este día, el resultado final de su existencia es la muerte. Por eso dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Sí ves? Que hasta el día de hoy, este imperio, este reino, se llama el imperio de la muerte. El imperio de la muerte. Y no me vayas a salir, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, no me vayas a salir que la muerte es bendición. La muerte vino como resultado del pecado, de la transgresión. O sea que la muerte es maldición. Maldición. Y hasta el día de hoy todos los hombres se mueren, ¿sí o no? Pues la respuesta es sí. ¿Y cómo murieron? En maldición, en pecado. Imagínate tú. Hoy no vamos a hablar cómo el Señor va a destruir a ese imperio. Hoy vamos a hablar de ese imperio. En el próximo tema estaremos hablando de cómo el Señor va a destruir ese imperio. Porque el próximo tema, ya te adelanto el título, el próximo tema se llama la muerte de la muerte.
Ese es el próximo tema. Por eso hoy no te voy a hablar de cómo lo va a destruir. Hoy te voy a hablar del imperio de la muerte. Porque es el imperio, el reino en el que hemos vivido hasta este día. Hasta este día. Aún el siervo del Señor y todos sus pequeños también. Hasta este día hemos vivido en él. Pero ya el Señor retornó y nos está sacando de allí. Por eso dice el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí lo ves? O sea, a esclavitud. Esclavos de la muerte, como están todos los hijos de los hombres hasta este día. Todos son esclavos de la muerte. Esclavos de la muerte. Y gracias a su padre el diablo, porque él fue el que trajo ese imperio. Él fue el que trajo ese imperio. Siervo, él fue el que trajo ese imperio, sí. Y ya sabes quién es el diablo. El padre de este imperio, Adán. Y te lo voy a probar, y para eso tenemos que ir al comienzo de la creación, para que mires y observes, para que entiendas y comprendas dónde empezó este imperio. Y para ello vamos al primer libro de la Biblia. Vamos al libro de la creación, a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice así. Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Adán? Comió. Y al comer entró la muerte. Entró la muerte. Introdujo la muerte. Y dio comienzo a ese imperio. Al imperio que dice Hebreos 2:14, al imperio de la muerte. ¿Quieres ver en el fundamento que lo que te muestro aquí en Génesis 2, 16 y 17 es cierto? Que fue Adán el que dio comienzo a todo eso. El que dio comienzo a todo este imperio. Y él es la cabeza de este imperio. ¿Quieres verlo? Vamos al fundamento. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Mira lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está clarita la revelación. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? De todo árbol del huerto podéis comer, menos del árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y míralo acá. Romanos 5:12. Por tanto,
Como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién entró el pecado? Un hombre. ¿Quién lo introdujo? Un hombre. ¿Quién es el causante? Un hombre. Ya sabes quién. Adán. Y mira esto. Lo que ese pecado también introdujo. Y por el pecado, la muerte. Y por el pecado, la muerte. Adán no solamente introdujo el pecado en el mundo, también como resultado del pecado introdujo la muerte. Y mira lo que dice. Así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, ese imperio pasó a todos los hombres. Por eso hoy ves que hasta el día de hoy todos los hombres se mueren. Y ya ves que la muerte no es bendición. La muerte es resultado, es el resultado final del pecado. La muerte es la recompensa por el pecado. Y después dice, por cuanto todos pecaron. Eso está clarísimo. Muy, pero muy claro. Siervo, entonces, hasta este día, el imperio en el que hemos vivido es el imperio de la muerte. Sí, mi amor. Por eso tú ves en las conversaciones de todos los hijos de los hombres. Número 1, el temor a la muerte. Pero con todo y temor, número 2, siempre entendiendo que tienen que morirse. Siempre entendiendo y creyendo, y como lo creen y lo saben ya, dicen que todos se tienen que morir. Y así ha sido hasta este día. ¿O no es así? Pregunto. ¿O no es así? La respuesta es clara. Es así. Y ese imperio ha mandado, mira, ha tenido poder, dominio y autoridad sobre todo este mundo, sobre todas las naciones. Porque son los hijos de los hombres de todas las naciones, son los que se mueren, se siguen muriendo y se seguirán muriendo. Por eso lo llama imperio de la muerte. ¿Está claro para ti eso? Eso está muy claro. Yo te lo he explicado hasta este momento. Muy bien te lo he explicado. Y mira, por eso hoy tú vas a poder entender bien claro y maravillosamente bien por qué nuestro Rey en su primera venida dijo lo siguiente. Vamos a mirar. Libro de Mateo. Mateo capítulo 8, versículos 21 y 22. Mira lo que dice. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Maravilloso lo que dice Mateo 8:21, capítulo 8, versículos 21 y 22. Hoy tú lo puedes entender y comprender muy bien, porque si me has entendido hasta aquí,
cómo te he llevado en este tema, llegando aquí, te lo puedes gozar. Porque vas a decir, ahora entiendo por qué él habló así. Aquí en Mateo 8, 21 y 22. Lo repito, ¿qué dijo? Otro de sus discípulos le dijo, ¿qué le dijo? Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Uy, ¿cómo así, siervo? Ahora entiendo por qué él habló así. Sí, mi amor. Si hemos vivido hasta el día de hoy en el imperio de la muerte, entonces todos sus habitantes, vuelvo y repito, entonces todos sus habitantes, ¿qué son? Muertos. Si este es el imperio de la muerte, entonces los que habitan en ese imperio, ¿qué son? Muertos. Y no necesariamente porque ya estén en el sepulcro, en el infierno, se es muerto. No, aquí, sin ir al sepulcro, al infierno, como paso final, ya todos están muertos. Mira la petición de aquel hombre. Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Y la respuesta maravillosa, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, que no solamente era muerto aquel que llevaban rumbo al infierno, al sepulcro, sino que aquellos que llevaban a ese muerto también estaban muertos. ¿Tú quieres ver muertos? Sal de la puerta de tu casa hacia afuera. Y todo lo que te encuentres en la calle caminando son muertos. Todos son muertos. Todos están muertos. No hay ni uno vivo. Si estamos en el imperio de la muerte, y si este es el imperio de la muerte, todos los ciudadanos de ese imperio son muertos. Por eso él dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Maravilloso. Hoy tú lo puedes entender. Hoy tú lo puedes disfrutar. Porque hasta el día de hoy nadie sobre la faz de la tierra te había enseñado lo que yo hoy te estoy enseñando. Y a eso vino nuestro Rey, a sacarnos del imperio de la muerte y a darnos vida. Porque la vida desde Adán hasta este día ha estado ausente. Aquí lo menos que hay y lo menos que ha existido es la vida. Todos los hijos de los hombres hasta este día existen, mas no viven. Y todos hacen parte del imperio de su padre el diablo. ¿Y cómo se llama ese imperio? El imperio de la muerte. Por tanto, en ese imperio de la muerte, todos los que moran y habitan allí también son muertos. Eso está claro, mi amor. Eso está claro. Claro, claro, muy claro. Todos en ese imperio están muertos. Muertos, muertos. Y como muertos,
te voy a mostrar cómo han existido hasta este día. Como muertos, cómo han existido hasta este día. Cómo han caminado hasta este día. Vamos a ver las características de este imperio de la muerte y de todos los que lo componen, de todos sus muertos. Y para ello vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20, dice así. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Cuál es la acusación? Que todos están bajo pecado, o sea que todos están muertos. Que es lo mismo. Verso 10. Como está escrito, no hay justo. En este imperio no hay justos, ni aún uno. O sea, en este imperio no hay justicia. No hay quien entienda. En este imperio no hay quien entienda. No, y mucho menos, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Si todos son muertos en el imperio de la muerte, no hay ni uno bueno. Y mira esto, verso 13. Sepulcro abierto es su garganta. Claro, si son muertos lo que hablan es muerte. Por eso, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mira qué maravilla. ¡Qué maravilla! Pero me devuelvo un poco a lo que decía desde el verso 13. Sepulcro abierto es su garganta. Claro, todo lo que hablan es muerte. ¿De qué hablan todos los hijos de los hombres? De adulterio, de fornicación, de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, de borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. De eso hablan. O sea, cuando hablan de eso, y es más, y aunque no hablen de eso, si hablan de la ley los religiosos, también sepulcro abierto es su garganta. ¿No es que todo lo que ellos hablan es muerte? Sepulcro abierto es su garganta. Imagínate. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué temor va a haber en este imperio de la muerte? ¿Qué temor de Dios va a haber? Así están todos. Ah, pero tú estás hablando es con los que los que no creen en Jesús o los que no siguen a Jesús. No, yo estoy hablando es para los que son y no son religiosos. Le estoy hablando al monstruo religioso y le estoy hablando a aquellos que dicen que no pertenecen al monstruo religioso.
pertenezcan o no pertenezcan al monstruo religioso, todos viven, todos son parte del imperio de la muerte. Todos existen, mas no viven. Todos están muertos. Todos están muertos. Por eso comenzaba diciendo el verso 9. Dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, o sea, que todos están bajo la ley, que todos están bajo el imperio de la muerte, que todos están muertos. Es lo que está diciendo. Que todos están muertos. ¿Sabes? Solo un pueblo que está predestinado a escuchar al siervo del Señor y a ser levantado por Él y despertado por Él, ese pueblo va a salir de ese imperio. Y la muerte no va a tener poder, ni dominio, ni autoridad sobre ellos. Y ese pueblo tiene número 144,000. O sea que solo esos 144,000 que te escuchen a ti no van a morir. Voy a ser bien claro. Esos 144,000 que me escuchen a mí, que me entiendan y me comprendan, no van a morir. ¿Y solo hay que escucharte a ti? Sí. Porque yo soy el único, óyeme bien, el único en quien está la vida. Soy el único en quien está la vida y el único que viene a predicar y a darte vida. Solo yo y nadie más. Y nadie más. Y nadie más. Así de claro. Así de claro. Óyeme bien. Escúchame bien. Por esta boca sale esa voz que viene a levantar de entre los muertos a esos 144,000. Esta es la única voz, esta es la voz autorizada. Y es fácil para ti, niño pequeño, entenderme. ¿Quién más te está enseñando esto? ¿Quién más te está revelando y mostrando el imperio en el cual hasta el día de hoy hemos vivido? ¿Quién te lo viene a revelar? Ahora puedes entender que esa voz que te está revelando esto es la voz que sabe todas las cosas. Y es la voz y la única voz que te puede y te va a sacar de allí. Por eso está escrito que no desechemos la voz del que habla, del que amonesta desde los cielos. Esta es la voz. Entiende y comprende. El imperio de la muerte. El imperio de la muerte. Por eso Hollywood se ha deleitado
del monstruo religioso. Y ha sacado películas que dicen mucho, pero nadie las ha entendido hasta hoy. Yo no sé si tú llegaste a ver algo que alguna vez pasaron en cine, en teatro, una película que llevaba por nombre Los Muertos Vivientes. Imagínate, Los Muertos Vivientes. Yo le cambio el nombre, Los Muertos Existentes. ¿Quieres ver muertos? Sal de la puerta de tu casa hacia afuera. Todo lo que te halles en el camino son muertos. Son muertos. Son almas. Almas en pena. Imagínate tú, almas en pena. Quiero que miremos algo bien maravilloso que hace parte de la evidencia de todo este hermoso y poderoso tema. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vuelvo y repito, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 al 48, dice así. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Mira qué hermosura. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. ¿Qué? Alma viviente. Ahora te vas a dar cuenta qué significa alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. ¿Qué dice? Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. ¿Sabes qué significa Adán? Alma viviente. ¿Sabes qué más significa alma viviente? Animal. Mira, ojo a dónde vamos a llegar. Vuelvo y repito, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. O sea que Adán es alma viviente, y no solamente es alma viviente, mira lo que sigue diciendo, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, o sea, el espíritu vivificante no era primero, sino lo animal, o sea, el alma viviente, Adán. O sea que Adán significa alma viviente, que también significa animal. ¿Qué más significa? Vamos a mirar. Verso 47. El primer hombre de la tierra, terrenal. ¿Qué más significa? Tierra. Mira lo que significa Adán. Adán, alma viviente, animal y tierra. ¿Estás viendo? Eso es lo que significa Adán. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y mira esto. Entonces todos los hijos de Adán y de Eva hasta este día son como Adán y Eva, lo mismo. Dice, cual el terrenal,
tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Ahora vamos a ordenar esto. Adán, significado de Adán. Adán, alma viviente, animal, tierra. Imagínate eso, tierra. Y entonces, los hijos de Adán, ¿qué son? Lo mismo. Alma viviente, animales, tierra. Entonces, si termina diciendo que son tierra, ¿a dónde tienen que ir ellos? Al polvo de la tierra. ¿Cuál es su morada final? El polvo de la tierra. Pero aunque no hayan ido todavía al polvo de la tierra, son tierra caminando. Y si son tierra caminando, son muertos caminando. Muertos caminando. Ahora recordemos lo que dijo Jesús, el Rey, en su primera venida allá en Mateo 8, 21 y 22. En el verso 22, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que la tierra lleve a la tierra. ¿Estás viendo? Hoy te estoy desmenuzando así tranquilamente y lo estoy llevando tranquilamente, sin apuros, para que tú entiendas y comprendas. Adán y su simiente, Adán y su descendencia. Cuando digo Adán va incluida Eva también. Adán y Eva y su descendencia hasta este día, almas vivientes. ¿Sí o no? Animales, tierra, igual a muertos. Igual a muertos. Eso está muy claro. Muy, pero muy claro. Por eso es que hasta este día nadie se le ha podido escapar a ese imperio llamado la muerte, de su dominio, poder y autoridad. Nadie se le ha escapado. Y nadie se le escapará. Solo los 144,000. Ellos sí. Sobre ellos no tiene ni va a tener poder, dominio ni autoridad. Así lo dice el Señor. Qué claro, qué claro, qué claro. Por eso en ese imperio la paga que le da ese imperio a sus moradores es la muerte. Mira lo que dice, y recordemos lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Mira lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Maravilloso, porque la paga del pecado es muerte. O sea, la paga para las almas vivientes. Mira eso, para las almas vivientes. La paga para la tierra, para los animales es muerte. El sepulcro, el infierno, es muerte. Aquí lo está diciendo. Porque la paga del pecado es muerte.
Y eso es para las almas vivientes, como lo vimos en 1 Corintios capítulo 15, versos 45 y 48. Para ellos es esa paga. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Para quién es el regalo de la vida eterna? Para los celestiales. Tal el celestial, tales también los celestiales. Ahí lo estás viendo. Pero hoy no estoy hablando del celestial ni los celestiales, hoy estoy hablando del imperio de la muerte. Del imperio de la muerte. El imperio de la muerte. Y como todo buen imperio, y como imperio que se respete, ese imperio tiene un ministerio que ha regido a este mundo desde Adán hasta este día. Y también sabes cómo se llama ese ministerio. Es fiel a su imperio. El imperio es el imperio de la muerte. ¿Y sabes cuál es el ministerio dentro de ese imperio, el cual ha regido hasta hoy? El ministerio de la muerte. ¿Quieren verlo? Vamos a mirar. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Versículos 7 al 13, vuelvo y repito. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 7 al 13. Mira lo que dice. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Mira qué maravilla. Qué maravilla. Como imperio que se respete, tiene un ministerio también que lleva su nombre. Y ese ministerio ha regido en este imperio hasta el día de hoy a los hijos de los hombres. Mira cómo empezó diciendo, y si el ministerio de muerte, ¿ministerio de qué? De muerte, grabado con letras en piedra fue con gloria. Tú ya sabes cuál es el ministerio de muerte, la ley de Moisés. Yo ya te lo enseñé, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ese es el ministerio que ha regido dentro del imperio de la muerte. Es el ministerio que condena dentro del imperio de la muerte. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahora viene otra cosa. No solamente lo llama el ministerio de muerte, sino también de condenación. Verso 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria. Mira eso. Qué hermosura. Fue con gloria. Dice el ministerio de condenación. Imagínate. No solo es ministerio de muerte, sino también de condenación.
Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, mira, porque va a perecer, a eso vino el Señor, a que perezca, a que muera. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, mira, por eso él tenía que participar de carne y sangre para darle fin a eso. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Mira qué maravilla. Por eso el Señor vino a participar de carne y sangre, para libertar a aquellos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a esclavitud. Por eso Él vino a sacarte de allí, mi amor, y a que no le tengas más miedo, porque no es para ti. A libertarte para que no le tengas miedo, porque no es para ti. Entiende y comprende. Espero que hasta aquí me haya hecho entender. Espero que hayas entendido, o más bien que yo me haya hecho entender y comprender, y que te sea de mucho bien este banquete, que te sea de mucho provecho, porque este banquete es el que va a producir que ese imperio en ti niño, en ti pequeño, muera. Que el imperio de la muerte en ti niño, en ti pequeño, muera. Y así va a ser. Y como conclusión, porque llegamos ya a la parte final de este tema, llegamos a la conclusión. Y como conclusión vamos a mirar que todo lo que te he dicho es cierto. Que todo lo que te he dicho es verdad. Y como conclusión vamos a ir, y con esto terminamos, vamos a ir al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 25, versículos 6 al 9, dice así: y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Maravilloso. Y enjugará al Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Verso 9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Maravilloso, maravilloso. Mira, aquí te muestra que todo este tema es una gran verdad, que hasta el día de hoy hemos existido y habitado
en ese imperio que hasta el día de hoy está en pie y estaría en pie hasta que el Señor llegara en su segunda venida con su pueblo. Estaría en pie ese imperio. Pero cuando Él llegara y despertara y empezara y comenzara a despertar a sus niños, a sus pequeños, empezaría a tomar lugar todo lo que aquí está escrito en Isaías capítulo 25, versículos 6 al 9. Y el Señor de los ejércitos, mira lo que dice, y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Ojo, por eso te tienes que comer el banquete, porque mira lo que va a producir el que te comas el banquete. Banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y mira los resultados de comer ese banquete y de tomar esos vinos. Mira el resultado. En el 6 está el alimento, la comida, pero en el 7 empiezas a ver los resultados de comer y de beber de lo que allí dice en el 6. En el 7 mira lo que empieza a tomar lugar. Y destruirán este monte, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Ya sabes que esa cubierta es la maldición. La maldición. Y el velo que envuelve a todas las naciones. Y el velo que trajo esa maldición, Adán, el diablo. Y al destruir esa cubierta y el velo que envuelve a todas las naciones, mira lo que sigue. Verso 8. Y destruirá la muerte para siempre. Mira la destrucción de ese imperio. Y destruirá la muerte para siempre. Y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Lo que hay hasta el día de hoy es tristeza, llanto, clamor, dolor, lágrimas, muerte. Es lo que hay hasta este día. Es lo que hay hasta este día. ¿O no es así? O desmiénteme. Destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Y mira, y se dirá en aquel día, ¿qué se va a decir? ¡He aquí! Este es nuestro Dios. Oye, el que les enseña en el monte de Sión, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Maravilloso. Maravilloso. El imperio de la muerte. El imperio de la muerte. El imperio cuyo resultado es la muerte. Cuyo regidor es la muerte. Imagínate. El dominio, el poder y la autoridad de la muerte. Y es la que domina hasta este día. Es la que tiene poder hasta este día. Y es la que tiene autoridad hasta este día. Y recordemos nuevamente las palabras del Rey en su primera venida. En Mateo 8:22. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Todos los habitantes,
todos los que existen en este imperio, todos son muertos. Todos están muertos. El imperio de la muerte. Todos están bajo el poder, la autoridad y el dominio de la muerte. Hasta este día. Hasta este día. Y así sería hasta que llegara el Señor por segunda vez. Y hoy ha llegado el Señor, y hoy te lo está revelando, y hoy te lo está enseñando para sacarte de allí. A ti niño, a ti pequeño. Así dice tu Señor. Era la verdad en cuanto a este tema. Espero en el Señor que haya sido y que sea de mucho bien para ti. Y que te siga llevando de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti diciéndote: Monte Santo, aquí está tu pastor. Aquí está tu Señor. El único y verdadero pastor, el único y verdadero Señor. Monte Santo, te amo para siempre.